Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen semanal. Sí, una semana bastante tranquila, así de consolidación después de la muy buena semana que tuvimos la semana pasada. Sí, y la verdad es que no tuvimos nada muy importante esta semana. El Standard Poor's, después de esta linda vela, está pegando un lindo retroceso. Sí, y la verdad que no tengo mucho para decir, en el sentido de que mientras esté abajo de 4,44,40 y arriba de los 4,31, no creo que pase mucho, ¿no? Podría haber un poco más de consolidación la semana que viene y la otra. Diría que, viendo el diario, diría que probablemente de acá, sí, vamos a volver. Mientras van que el gap este de 4,38, probablemente volvamos al tope de esta consolidación en 443. Y el semanal diría que probablemente tengamos una o dos semanas más de consolidación, ¿sí? Más que nada para resetear un poco lo que es el estocástico, volviendo más o menos a esta zona, ¿sí? En la zona de 78,80 y probablemente ahí salga. Lo que es volatilidad sigue bastante comprimida en el semanal, por eso creo que todavía le faltaría una pata más esto antes de lateralizar también de vuelta, ¿no? Como lateralizamos de acá, ¿sí? De abril casi a junio, ¿sí? Que fue todo este movimiento, ¿sí? Que fue comprimiendo y la volatilidad, ¿sí? Después no hay mucho más. En lo que es el diario, bastante comprimida la volatilidad, pero fíjense que tampoco es un indicador infalible porque la realidad es que si nos basamos en este indicador, la volatilidad sigue comprimida desde el 5 de diciembre de 2022. Fíjense que hace rato no llegamos a estos niveles de volatilidad donde se diría una volatilidad implícita alta. eh, y bueno, la verdad que guiándome por esto, también creería que probablemente expanda más en el corto plazo, pero de vuelta. No creo, no lo tomaría a la letra, porque fíjense que la verdad que no viene dando buenas señales, pero tomaría más este punto, ¿no? Un cierre diario arriba de 444. Sí, ahí sí creo que vamos a tener una muy buena expansión a la zona de 465. Mientras estemos abajo de 444, diría que probablemente lo que va a hacer esto va a ser básicamente quedarse por acá. Sí, incluso ir a estos 431 y ahí reconstruir, ¿no? Muy de corto plazo, repito, mientras esté arriba del gap, creo que vamos a volver a los 4,44 y ahí probablemente sigamos un tiempo más. Si pierde esta zona sería 4,38, 4,37,90, que es donde encontró sustento toda esta semana. Abajo de esa zona sí creo que vamos a ir a los 4,31,5, ¿sí? La verdad que está bastante tranquilo por ahora. Tuvimos un muy buen cierre semanal la semana pasada, pero por ahora diría que lo más probable es que vamos a tener una posterior consolidación antes de seguir para arriba, ¿sí? El Nasdaq, muy bien reconociendo esta zona, ¿sí? 360, 354 la semana pasada, en el mismo tenor que el Standard Poor's, por ahí un poquito mejor en el sentido de que la corrección fue un poquito menos profunda. Fíjense que tocó el gap también. Y bueno, ahí estamos, ¿no? También abajo del gap, diría que 3,57 probablemente, sino 3,71, 3,72 y ahí veremos. Arriba de 3,72 diría más que probablemente los 3,80, pero vería con mejores ojos la zona de máximos también, ¿sí? Por ahora seguimos todo arriba máximos. Mientras no pierda 3,54 el Nasdaq, sigo pensando que va a apuntar a máximos, ¿sí? Pero por ahora también creería que probablemente tengamos una consolidación. La verdad que sí, fíjense que el Nasdaq sí, ya está bastante expandida la volatilidad y no le vendría mal, sí, un mes llenando el rango, ¿sí? Pero también, la verdad que no pinta como que en el plazo inmediato vuelva a los máximos, ¿sí? Pero diría que en un par de meses probablemente sí. Pasamos al Dow, que sí tuvo un movimiento bastante considerable, Dow. La verdad que no fue una buena semana para el Dow, em, pero mientras aguante estos mínimos en 3,36, diría que sigue con vida, sí, sigue con vida, pero bastante débil, ¿sí? Fíjense que perdió el gap acá,
completamente. Diría probablemente que a 3.36 vaya. La verdad que el semanal y el diario no son lo mejor que he visto. Un cierre semanal abajo de 3.36, diría que le pondría mucha presión al Dow y probablemente vuelva hasta a los mínimos de 3.26, 3.25. La verdad que bastante endeble el Dow, lo que fue la semana del Dow no fue muy buena. Y diría incluso, más que cierre semanal, diría cierre diario, ¿sí? Si cerramos un diario bajo esta zona, diría que el destino más bien inmediato del Dow ya estaría bastante cerrado. ¿Sí? El más largo plazo sigue bien, mientras esté arriba de 3.24. Pero bueno, abajo de esta zona diría guarda, porque lo más probable es que vaya a testear esta zona. Y bueno, si pierde esa zona, ahí sí estamos bastante en problemas, ¿sí? El Russell, una buena semana, ¿sí? Tuvo un muy feo movimiento ayer, bastante feo. Casi, diríamos, sí, fue a probar los mínimos y de ahí salió y volvió a recuperar esta zona, ¿sí? Mientras esté arriba de este gap, si quieren, si lo quieren hacer más agresivo, 184.30. Si no, el gap en 183.5, diría que probablemente esto fue la corrección y por lo menos vuelva a estos máximos. Y diría que más que probable 200 en el más largo plazo de acá a un par de meses. Y abajo de 183.5 diría que probablemente vaya a probar los mínimos de vuelta, ¿sí? El semanal, bastante bien, bastante bien. Pero sí, la verdad que bien, o sea, dejamos envolvente la semana pasada, fue a probar los mínimos, no los pudo romper y ahí tuvo reconocimiento. Diría que siempre y cuando estemos arriba de esta zona, ¿sí? De esta zona vamos a marcarlo bien. Eh, lo peor del Russell ya pasó, fue ayer, que ayer fue un día bastante atroz para el Russell. Mientras esté arriba de este gap, diría que probablemente tarde o temprano vayamos a los 200. Abajo de ese gap, diría que probablemente volvamos a los 177, ¿sí? En realidad diría 180, que son los mínimos de este mes, ¿sí? De finales de junio. Y si no, ahí sí, 177, 178. Pero fuera de eso, nada que preocuparse más. Diría que el Russell fue uno de los que mejor semana tuvo respecto al tema de movimientos, ¿no? Bastante volátil, sí, sobre todo bastante volátil ayer por la noticia de empleo. Ahí tuvo bastantes movimientos y bastante a la baja, ¿sí? Bitcoin por ahora no mucho. Seguimos tratando de trabajar, ¿sí? Una consolidación después de, bueno, una suba bastante considerable. Estamos hablando de punta a punta, un 27% en un mes. ¿Sí? La verdad que en menos de un mes, en 3 semanas, la verdad que bastante considerable. El semanal sigue consolidando, ¿sí? Después no mucho más. Las zonas que observarían Bitcoin, bueno, la alza. Fíjense que esto sale del mínimo de acá, ¿sí? Base cierre. Acá los 31.300, arriba de 31.300, 31.400 en base cierre diario, apuntaría a los 37.300 de más corto plazo, ¿sí? Y abajo de los 29.500, 29.450, más o menos este mínimo, pueden tomar un cierre abajo de ese mínimo, apuntaría a 28.70, ¿sí? 28.070, perdón, 28.000 redondo. Y abajo ahí es donde diría, che, esto, la verdad que fue una hermosa trampa y probablemente vuelva a los mínimos, ¿sí? Esta zona más o menos. La zona de 24.300, 25.200, pueden redondearlo a 24.000 si quieren incluso moverlo un poquito más abajo. Así que la zona clave a controlar para mí son los 28.100, 28.000 para redondearlo más fácil. Esa zona es muy clave para poder mantener este impulso alcista. Y diría que para mantener esta consolidación y decir que más temprano que tarde los 37.000 son una posibilidad, diría que 29.500 es una muy grande posibilidad. Si pierde 29.500 yo les diría probablemente, yo creo que acá va a rebotar, pero lo más probable es que el Bitcoin se quede lamiéndose las heridas por lo menos un mes y pico, ¿sí? Vamos a ver dominancia, que la verdad que al estar Bitcoin lateral no hay muchas nuevas noticias, ¿sí? Sigue en lo que sería para mí el movimiento alcista a los 53 y más que probablemente esta zona en los 58 e incluso un poco más arriba en la zona de 60, ¿sí? Después no mucho más que eso. Sigue bien, siempre y cuando la dominancia esté arriba de los 50, 90, 51, creería que vamos a apuntar a los
a los 53, ¿sí? Y abajo de esa zona creería que probablemente volvamos a los 49, ¿sí? Si pierde esta zona, lo más probable que creo que pase es una corrección a esta zona, siempre y cuando esté arriba de los 48, ¿sí? Creo que el mediano plazo, perdón, no el largo, el mediano plazo es hacia la zona de 58. Abajo de esta zona sí creo que probablemente vuelva a mínimo y las alts se activen, ¿sí? Pero mientras tanto, la verdad es que creo que esto le queda un tiempo más de alza, un poco más de sufrimiento de las alts contra el Bitcoin y un poco más de fortaleza con el Bitcoin, ¿no? Estableciendo la hegemonía, básicamente diciendo. Así que eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.